Hola, bueno, esta semana voy a hacer una especie como de repaso de algunas de las lecturas que hice en 2018 y que no entraron ni en el top de mejores ni en el top de peores. Son libros que me parecen lo suficientemente destacables como para que no queden en el olvido de 2018 y me gustaría por lo menos hablaros de ellos por encima para que os queden en la memoria, para que si los queríais leer os acordéis de ellos o los descubráis si no los conocíais. Hay uno de ellos en especial del que sí que quería hablaros, que no entró ni en el top ni en el peores por unas razones muy concretas, pero que es una lectura muy relevante y que he decidido finalmente hacerle una reseña aparte. En cuanto a los demás, son 5 libros y empezamos con un clásico de los clásicos, que es Rebelión en la Granja. De esta novela o de esta especie como de cuento o relato o novela corta, no se sabe muy bien lo que es Rebelión en la Granja, hay 1000 ediciones y yo decidí comprarme esta edición de Zorro Rojo, que es una pasada. Llevaba un montón de tiempo en la estantería esperando ser leída y la verdad es que he disfrutado muchísimo del hecho de leerla ilustrada. Rebelión en la Granja es probablemente la fábula para adultos más conocida y más famosa y más... Vamos, la historia es icónica, totalmente icónica, que aunque yo ya conocía la historia, porque es que quién no conoce la historia de Rebelión en la Granja, pensaba que se quedaría todo un poco más en la superficie y realmente cuando la estás leyendo te afecta más de lo que pensabas, porque aunque él lo que hace es organizar una dictadura comunista en una granja y cada animal cumple una función muy específica dentro de esta dictadura, realmente tú puedes ver a la sociedad humana reflejada en esa granja y hay momentos de la historia que duelen mucho. Es una historia que tiene que pasar por tus manos en algún momento u otro y más pronto que tarde, si puede ser. La siguiente novela es súper famosa, yo tenía muchas ganas de leerla y había oído tan buenas cosas de ella, y es Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson. Yo era la primera novela que leía de Shirley y la verdad es que el argumento me atraía, esa casa donde viven esas dos hermanas, tan oscura, tan sombría, esos dos personajes tan sombríos cada uno a su manera. Y tengo que decir que aunque me gustó, y me gustó la manera que tenía de llevar el misterio, porque al final pasó algo en esa familia que la destrozó por completo, y la historia, que está contada un poco desde el punto de vista de la hermana pequeña, que es Merricat, esa historia se va desenvolviendo alrededor de ese suceso y lo hace de una manera muy sutil y muy particular, y es verdad, y reconozco que es un libro que está bien escrito, pero por otro lado fue una historia que a mí no me terminó de... no sé, de enamorar o de cuajar. No es un libro que no disfrutara, no es un libro que encuentre mediocre en absoluto, está muy bien escrito, está escrito de una manera muy original. Shirley Jackson en este libro tiene un estilo muy particular que creo que es muy característico de la autora, así que si os gusta tirar por Shirley Jackson, leeros todo lo que escribió, que sepáis que aunque parezca que es un libro que a todo el mundo le gusta, pues bueno, hay de todo en esta vida, y a mí, por ejemplo, aunque reconozca los elementos que hacen que esta novela le guste a la gente, a mí particularmente me dejó un poco igual. El tercero era un libro con el que tenía muchísimo hype. Es una autora que es... la autora favorita, no sé si me atrevería a decirlo, Magrat, si es tu autora favorita, pero desde luego es una de sus autoras de ciencia ficción favoritas, que es Ursula K. Le Guin. La mano izquierda de la oscuridad, que es una de sus novelas de la parte de ciencia ficción. Ella tiene como novelas más de fantasía y más de ciencia ficción. Esta es ciencia ficción pura, diría yo. Tengo ganas de probar a Úrsula en fantasía, de hecho... La recomendación es que si leo algo más de ella sea de fantasía, que pruebe ese registro, porque a mí la parte de ciencia ficción, aunque reconozco el valor de la novela y el trabajo que hay detrás y la construcción de un mundo que es capaz de desmarcarse mucho de todo lo que se había hecho en ciencia ficción, o por lo menos que yo conozca, cuidado, hasta ahora, crea unas reglas muy diferentes y crea unas maneras de funcionar y una escala de valores y una ética muy particular en el mundo de la mano izquierda de la oscuridad, pero tiene un estilo, o en esta novela por lo menos Úrsula tiene un estilo muy frío que a mí me costó muchísimo entrar en la historia. El protagonista tiene una personalidad muy diferente de todo lo que yo había visto y eso a veces te conquista. A mí en este caso no me pasó,
no me conquistó. Sí que es verdad que la segunda mitad de la novela mejora mucho porque el protagonista y otro de los personajes sacan esa parte más humana, pero es porque puedes reconocer sentimientos humanos en ellos, lo que hace que empatices más con ellos y por lo menos que a mí me empezara a gustar más el libro. Está como cortada por otro patrón, es muy extraño realmente. Por eso tengo ganas de leer a Úrsula en fantasía y es muy probable que la lea traducida, porque la verdad es que la leí en inglés y lo pasé bastante mal. Fue, creo, de lo más duro que leí en inglés. Creo que el idioma ahí fue una barrera. De todas formas, lo mismo que las demás, no quería que quedara en el olvido porque sé que es una autora, así como Shirley la he dejado a lo mejor un poco de lado, con Úrsula no me rindo y sé que muy probablemente en 2019 acabe cogiendo algo suyo, ahora que me he iniciado en el mundo de la fantasía. Tengo muchas ganas de verla en el registro fantasía y comparar los dos, si me parecen lo mismo o si me gusta más en fantasía o en ciencia ficción. La siguiente novela que quiero destacaros me venía muy a la cabeza cuando estaba hablando de las peores lecturas de 2018 y os hablaba de La mujer en la ventana y os decía que era una novela totalmente previsible y que no generaba ningún tipo de intriga. Y durante 2018 la única novela de tipo policíaco que leí y que me gustó mucho fue una novela que yo le regalé a mi padre porque sabía que quería leerla y cuando él la terminó directamente me la dio, en plan, tienes que leerla, y se trata de Canción dulce de Leila Slimani. Esta novela ganó el premio Goncourt, no recuerdo exactamente qué año, lo dejaré por aquí. Realmente a la gente que os guste el género policíaco yo creo que deberíais darle una oportunidad porque es muy diferente. Canción dulce nos habla de una pareja que vive en París y que tiene 2 niños y que contratan a una niñera ya que la madre, después de que los niños ya han dejado de ser bebés, los dos, decide reincorporarse al mundo laboral. Esta novela, y no os estoy haciendo ningún spoiler porque aparece en la contraportada y te lo cuentan al principio de la novela, en el primer capítulo, se trata de un infanticidio. Los 2 niños de la pareja son asesinados y la principal sospechosa es la niñera. Hasta ahí, esta novela podría convertirse en una de las historias más tópicas de la novela policíaca, pero no. Esta historia coge la típica historia y la ve desde otro prisma completamente diferente, porque lo de menos es lo que ha ocurrido y lo importante son los personajes que intervienen en ese infanticidio. No se trata solamente de analizar la mente de esa asesina, de esa niñera, ya os digo, no es ningún spoiler quién ha matado a los niños, sino también de analizar la vida y la mente de sus padres. Esos padres que cada uno es muy diferente de ellos, los trata de manera individual, no son los padres de los niños, no, hay el padre y está la madre. La madre dejó de trabajar cuando tuvo hijos y esa reincorporación al mundo laboral para ella psicológicamente es muy dura. Realmente hace un estudio psicológico de ese momento en el que una madre tiene que decidir si es solo madre o sigue siendo ella misma. No sé, a mí me encantó esa parte de la novela, a lo mejor porque no tengo hijos, pero me siento un poco identificada por mujeres que tengo a mi alrededor y que se han visto en situaciones similares. Y ese padre que por su educación, por los valores que le han enseñado, es incapaz de entender lo que siente la madre. No sé, el estudio de personajes de esta novela es brutal. Y además Leila Slimani tiene una manera de escribir muy sencilla. Lo hace todo muy simple, no se complica la vida en cuanto a lenguaje o en cuanto a cómo construye las frases y no hace párrafos muy largos. Es súper directa, transmitiendo los pensamientos y los sentimientos de cada uno de los personajes, y eso hace que la novela tenga un ritmo que para lo profunda que es como muy rápida y se lee realmente muy rápido, pero te afecta. A mí me afectaba, ya no solo por el infanticidio, que también, sino por todas esas fases y procesos psicológicos por los que pasan cada uno de los personajes. Y por último os quería hablar de un libro de relatos que es muy extraño en mí, porque yo no soy muy fan de los relatos, pero os quería hablar de él por comparación. En 2017 leí este libro que se llama Kissing the Witch
y que es una especie de retellings de cuentos tradicionales, y no me gustó nada, no me gustó nada, lo aborrecí completamente. Fue uno de los peores libros que he leído últimamente. Y cuando lo comenté, que no me había gustado, hubo varias gente y una persona en particular que me dijo que tenía que leer este libro, que es La cámara sangrienta y otras historias de Angela Carter. Básicamente la premisa fue, es como lo que has leído, pero bien hecho. Así que mucho tiempo después decidí leer esta novela, la compré de segunda mano, me costó 2 duros y pensé, bueno, pues ¿qué tienes que perder? Realmente os la destaco porque me parece fascinante como una misma idea, porque es básicamente lo mismo, puede ser ejecutada de 2 maneras tan diferentes y que una me parezca, no una obra maestra, pero muy redonda, muy bien escrita, muy bien ambientada. Cada una de las protagonistas, ya os digo, los relatos son prácticamente los mismos, y la esencia es la misma porque ambas protagonistas se están rebelando contra el relato o contra el relato clásico, pero esta lo hace bien. Y además esta tiene un punto sangriento que le faltaba a la otra, porque esa novela, Kissing the Witch, aunque quiera hacer lo mismo, se queda muy vacía, se queda como a medias. Esta, La cámara sangrienta, llega hasta el final. Tiene un poco ese estilo sombrío y angustioso que me recordó bastante a Shirley Jackson, pero Jackson es un poco más sutil, realmente bastante más sutil. Angela Carter es muchísimo más explícita, es sangrienta y lo es de una manera como muy visceral, y a mí me hizo disfrutar mucho de los relatos cuando se ponía en ese plan. Y eso que yo no soy, a mí me incomoda leer cosas muy sangrientas, o me incomoda leer sobre violaciones, me incomoda muchísimo, leer sobre palizas me incomoda muchísimo, pero esto, al ser relatos y al estar todo en un mundo claramente ficticio, pues no me provocó esa sensación, y realmente lo narra de una manera que te hace disfrutar de una manera como muy física y muy visceral. La verdad es que lo hace muy bien. No solamente habla de sangre y vísceras, también habla de sexo, habla muchísimo más de sexo de lo que yo me imaginaba. Y hay uno de los relatos que me parece genial, o sea, es mi relato favorito, fue el único que leí 2 veces, que es el relato del gato con botas. Ese relato me parece la hostia. Básicamente el gato con botas es el colega de aventuras de un chico y le ayuda en sus ligoteos, y llega un momento en que el chico se enamora, y el gato con botas pues dice, bueno, pues sí, pues vamos a ver si conseguimos a la muchacha. Y lo hacen de una manera muy divertida, y me pareció un cuento que se diferenciaba mucho de los demás porque tiene un toque muy cómico comparado con los otros. Es también oscuro, pero es muy cómico comparado con los demás, que son un poco más dramáticos. En fin, muy recomendable leer a Carter, tiene un estilo muy peculiar y muy curioso. A mí me conquistó mucho más que Shirley Jackson, la verdad, y de Carter sí me planteo seguir leyendo. Y nada más, esto ha sido todo, esto ha sido algunos de los libros que ya os digo que se quedaron un poco en medio, y que quería por lo menos mencionároslos para que os quedarais un poco con la idea general. Y luego hay ese sexto libro del que sí quiero haceros una reseña, porque creo que es un libro que no vale con mencionar, no vale con explicar el argumento, y es nada más y nada menos que Lolita de Nabokov. Yo creo que merece un vídeo, aunque sea corto, pero merece un vídeo aparte. Así que si os apetece, pues llegará en breve. Y nada más, hemos terminado por hoy y espero que tengáis una buena semana como siempre, y nos vemos muy prontito. ¡Chao!